en estructuras relativamente pequeñas, 2, 3, 4, 5, máximo 6 niveles, no más. No más de 6 niveles. Y cuando tenemos la presencia de un límite de propiedad, ahí observamos en la planta, hay un límite de propiedad en el lado izquierdo. Y la columna está junto al límite de propiedad. Entonces, si nosotros diseñamos una zapata aislada céntrica, como la que estamos usando en nuestro primer proyecto, esta fundación se va a pasar el límite de propiedad, va a entrar al terreno del vecino. Y eso no puede ser. No puede darse esa situación. Entonces, habrá que diseñar una fundación con columna excéntrica. O sea, la columna ya no está en el centro. Está a un costado de la fundación, a un lado. A esta se la denomina zapata de medianería porque está junto al límite de propiedad, no conectada. No conectada porque seguramente aquí en el lado derecho hay otras fundaciones más. Puede haber zapatas aisladas céntricas, etc. Y esta zapata no está conectada, está aislada, solita. Por eso así se la denomina zapata de medianería no conectada. Y podemos ver que esta zapata tiene dimensiones en planta. Un lado mayor A paralelo al límite de propiedad, un lado menor B perpendicular al límite de propiedad. Y la columna tiene dimensiones A por B. En la elevación observamos el espesor H minúscula de la zapata. Vemos la columna y en la columna está la viga en el primer nivel. Entre la fundación y esta viga hay una altura H mayúscula. Entonces, la columna transmite una carga de servicio P a la fundación. La fundación transmite una presión al suelo y el suelo reacciona con otra presión dirigida de abajo hacia arriba, cuya resultante es R. Y en su investigación que ha hecho el ingeniero Calavera en laboratorio, ha podido determinar que esta resultante aproximadamente, no exactamente, pero aproximadamente está a una distancia B tercios del eje de la columna. Dice que tenemos que cumplir el siguiente análisis. Primero, debe haber un equilibrio estático en todo este sistema de fundación. Sumatoria de verticales debe ser igual a 0. O sea, R menos P debe ser igual a 0. De esa ecuación podemos decir que R es igual a P. Aquí está. R es igual a P. Luego, en el punto A, este punto A es la intersección del eje de la columna con la base de la fundación. Con respecto a ese punto, la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Entonces vamos a tener un momento, R, la resultante R por su brazo B tercios, va a generar un momento antihorario. ¿Con quién se va a contrarrestar ese momento para que exista equilibrio? Entonces, debido a esta resultante
excéntrica porque ya no cae en el centro de la fundación. O sea, y la columna no está en el centro de la fundación. Esta zapata trata de rotar en sentido antihorario, o sea, hacia la derecha. Es como si le estuviésemos aplicando en este punto una fuerza horizontal. Y la fundación hacia la derecha trata de rotar. Es más, va a rotar siempre un poco. Se va a producir una rotación. Entonces, debido a esa deformación que se va a producir por la rotación, es como si en este punto, en la viga del primer nivel, apareciese una reacción cuya acción es F. La reacción es igual F, pero en sentido contrario a la acción. Y esta acción produce un momento con respecto al punto A. F por su brazo H más H minúscula. Entonces, aparece este momento de la nada debido a la rotación de la fundación en sentido antihorario. Y ese momento es el que va a contrarrestar a R por B tercios. Por lo tanto, vamos a decir, sumatorio de momentos con respecto al punto A es R por B tercios igual a F por H más H minúscula. Y de esa ecuación yo puedo encontrar el valor de la fuerza F, de la acción F. F va a ser P por B sobre 3 veces H más H minúscula. Al mismo tiempo, Calavera dice, sumatoria de horizontales deberá ser igual a 0, porque debe haber equilibrio estático. Entonces tiene la fuerza F. ¿Con quién se va a contrarrestar esta F? El momento en que esta zapata empiece a desplazarse, empiece a rotar en sentido antihorario, va a aparecer una fuerza horizontal, una fuerza de fricción que va a ser opuesta al movimiento de la zapata, en la base de la misma en contacto con el suelo, que le estoy llamando T. Entonces aparece, porque se opone al movimiento, es esa fuerza de fricción. Entonces F menos T deberá ser igual a 0. Sumatorio de horizontal. De esa forma, T es igual a F. Por lo tanto, T va a ser P por B sobre 3 veces H mayúscula más H minúscula. Entonces, de esa forma se puede encontrar la fuerza de acción, la fuerza de fricción que existe en este sistema. Entonces, Calavera determina 3 conclusiones respecto a este tipo de fundaciones. En su estudio que hizo en laboratorio, ha deducido 3 conclusiones. Primero, en ese punto donde está el cursor, en la columna, dice, habrá que rediseñar la columna, considerando el nuevo momento flector. Seguramente la columna la han diseñado considerando la carga de servicio P y un momento. Pero aparece otro momento más con respecto a este punto. T
por su brazo H minúscula. Entonces, al momento de la columna hay que sumarle este momento adicional, T por H minúscula. Entonces, el momento va a crecer, va a ser un poco más grande. Por eso Calavera dice, hay que rediseñar la columna considerando el nuevo momento flector que ha crecido. Ha crecido debido a la rotación que va a sufrir la fundación en sentido antihorario. Entonces, a rediseñar la nueva columna. Segunda conclusión de Calavera. Dice que como aquí de la nada ha aparecido esta acción F, bueno, no tampoco de la nada, así ha sido porque la zapata se ha movido hacia el lado izquierdo. Entonces, en la viga, si esta es una acción, en la viga es otra fuerza similar, pero en sentido contrario. En la viga va a ser una fuerza de tracción, en sentido contrario a esta acción. Entonces la viga, esta viga de aquí arriba, dice Calavera, es necesario que esté ahí, no se la puede obviar. Y esa viga va a estar sometida a peso propio, carga muerta, carga viva, o sea, a flexión, y por otro lado a tracción. Entonces va a ser una viga sometida a flexotracción. Y siempre debe existir esta viga. Porque si no existe esta viga, ¿quién va a contrarrestar esta carga puntual F? ¿No es cierto? Es la viga la que tiene que soportar esa carga. Tercero, el suelo debajo de la fundación tiene que colaborar para que esta fundación no se desplace, no rote hacia el sentido antihorario, hacia la derecha. O sea que el suelo tiene que tener buena cohesión para evitar ese movimiento. Imagínense si el suelo fuera arena sin cohesión, esta parte se va a mover fácilmente. Pero si el suelo tiene buena cohesión, va a haber una fuerza de fricción adecuada en este punto. Este T va a ser muy buena fuerza de fricción. Entonces, no es conveniente su uso de estas fundaciones de la zapata de medianería no conectada en suelos sin cohesión. Eso es lo que nos menciona el ingeniero Calavera. Entonces, esta zapata no se la puede utilizar indiscriminadamente en cualquier lugar, en cualquier obra, cualquier proyecto. No es así. El arquitecto le va a dibujar nomás y le vale un comino lo que nos diga Calavera. Ni sabe. Entonces, le dibuja nomás en el plan. Nosotros no podemos hacer caso a esa situación. Tenemos que verificar que cumpla con las tres conclusiones de Calavera para poder dar luz verde, para poder usar esta fundación.
Entonces, y algo que me olvidaba es que en este su estudio, Calavera ha determinado que el lado mayor A es aproximadamente el doble del lado menor B. Entonces, si cumplimos con todo lo mencionado, podemos empezar a diseñar esta fundación. Entonces, ¿qué datos necesitamos para diseñar esta fundación? Datos. Primero, la resistencia característica del hormigón F'C. El límite de fluencia del acero Fy. La resistencia admisible del suelo Q sub A. La carga de servicio que la columna transmite a la fundación es P. La carga última P sub U que la columna transmite a la fundación es a la carga ya mayorada con todas sus combinaciones de carga. La sección de la columna A minúscula por B minúscula y todos sus refuerzos de acero de la columna. O sea, la columna tiene que ser diseñada a nivel final. Su cota de fundación D sub F. La presencia del límite de propiedad que hemos visto es a un lado de la fundación. Con toda esa información, entonces, podemos comenzar con el dimensionamiento, con el diseño y cálculo de esta fundación denominada zapata de medianería no conectada. El primer paso es el dimensionamiento en planta. La presión es la carga sobre el área de la fundación. Pero esa presión es o debe ser menor o igual a la resistencia admisible del suelo. Por lo tanto, la resistencia admisible del suelo, ahí está, es la carga de servicio P dividida entre el área de la fundación. Pero si hablamos del área de la fundación, el lado mayor A es aproximadamente el doble del lado menor B. Por lo tanto, reemplazando esta ecuación en la última, vamos a poder determinar que el lado menor B es P dividido entre 2 veces la resistencia admisible del suelo, raíz cuadrada del todo. Y A es el doble, o sea, 2 veces la raíz cuadrada de P sobre 2 veces Q admisible. Entonces, con esas ecuaciones, rápido y fácilmente, podemos determinar las dimensiones en planta de nuestra fundación. Y la presión última es la carga última P sub U sobre el área de la fundación. Y esta presión última siempre tiene que ser mayor a la resistencia admisible del suelo. Si no, hay que revisar algo está fallando. Y de esa forma cumplimos con el primer paso, que es el dimensionamiento en planta.
Bien, paso 2, dimensionamiento en elevación. Lo primero que hay que hacer es asumir un canto útil, D. Este, por norma, debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Y un recubrimiento que por norma mínimo debe ser 7.5 centímetros. Entonces hay que realizar nuestra verificación de corte por punzonamiento. Y aquí en la figura vemos eso. En la figura A observamos la falla de punzonamiento y en la figura B la misma pero en planta. Ahí en la figura A entonces observamos lo que no queremos que pase en nuestra fundación. La falla por punzonamiento. Terrible falla. ¿Cómo evitamos eso? Con el espesor de nuestra fundación. Habrá que ponerle un espesor tal que evite que no ocurra esa falla. Entonces, en planta, en la figura B, observamos la columna, sus dimensiones A por B minúsculo. Y la falla de punzonamiento, ahí está, A, B, A, D, C, con línea punteada, segmentada. La norma dice que esta falla está a una distancia de medios de la cara de la columna, en las dos direcciones, ahí observamos. Y también la otra que va a ser falla por corte, ahí está su sección FE en una dirección y IJ en la otra dirección, a una distancia de la cara de la columna. Debemos hallar la tensión de corte por punzonamiento, la ecuación 358. En el numerador, Q sub U, la presión última que hemos hallado en el paso anterior, por A por B menos A sub 0, todo dividido entre phi B sub 0 por D, donde A sub 0 y B sub 0 son el área crítica y el perímetro crítico. El área crítica, como hallamos, es el área del rectángulo donde está la falla. Este lado es A minúscula más D, o sea, D medios a un lado, D medios al otro lado. Entonces, A más D. El otro lado va a ser B más D medios. Entonces, tengo los dos lados de la falla por punzonamiento. Entonces voy a tener A más D por B más D medios. El área. Ahí está, A más D por B más D medios. La ecuación 359, el área crítica. El perímetro crítico es la suma de estos tres lados. O sea, A más D más dos veces B más D medios. Y simplificando me queda, ahí está, 2 más por B más 2 veces D más A. La ecuación 360. De esa forma, reemplazando estas últimas expresiones en la ecuación 358, voy a obtener la tensión de corte por punzonamiento. Pero la norma dice, no debemos superar el valor permisible, el máximo. Y nos da tres ecuaciones, 0.53 que multiplica a 1 más 2 veces sobre beta por la raíz cuadrada de F', la ecuación 361. 0.27 que multiplica a alfa S por D sobre B sub 0 más 2 por la raíz cuadrada de F'6, la ecuación 362. Y la más conocida y utilizada, 1.1 por la raíz cuadrada de F', la ecuación 363. El mayor de tres, que generalmente es la tercera, casi siempre,
es la que se utiliza. Por lo tanto, la tensión de corte por punzonamiento deberá ser menor o igual al valor permisible. Si no se cumple, entonces quiere decir que el canto útil que hemos asumido no es el adecuado. Se va a producir la falla de punzonamiento. Habrá que utilizar otro canto útil más grande y nuevamente realizar la verificación. La otra alternativa es que igualemos estas dos ecuaciones y al igualar vamos a hallar un mínimo canto útil debido a punzonamiento, un D mínimo. Listo. Luego realizamos la verificación de corte por flexión. La norma dice el valor permisible es 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Y tenemos que sacarle a nuestra sección dos cortes. Uno en la dirección X, la figura A nos indica eso, y otro en la dirección Y, la figura B nos indica. Entonces ahí en el primer corte de la figura A observamos el lado menor B, Q sub X, la presión por unidad de longitud, el ancho de la columna B y a este volado que le estamos llamando M desde la columna hasta el extremo de la fundación. En la figura B observamos el lado mayor A, la presión Q sub Y por unidad de longitud en esta dirección, el ancho de la columna A, el volado que le estamos llamando N desde la cara de la columna hasta el extremo de la fundación. Entonces, para el eje X, en planta, hallamos, para el de la figura A, hallamos el volado M, que es B mayúscula menos B minúscula, esa ecuación sale de la figura. Q sub X, la presión por unidad de longitud en la dirección X va a ser el Q último por A. El esfuerzo de corte B sub X, justo en esta sección donde estoy colocando el cursor, a una distancia D de la cara de la columna. Ese esfuerzo de corte va a ser Q sub X por M menos D. Y el momento del volado, porque es un volado, justo en esta cara, va a ser MY igual a Q sub X por M al cuadrado dividido entre 2. Entonces, la tensión de corte por flexión para la dirección X, ahí está su ecuación. En el numerador, el esfuerzo de corte, B sub X. En el denominador, phi por el lado mayor A por el canto útil D. Para el eje Y, hallamos el volado N, que es A mayúscula menos A minúscula dividido entre 2. La presión por unidad de longitud Q sub Y, que va a ser el Q último que hemos hallado en el paso 1, por el ancho o lado menor B. El esfuerzo de corte a una distancia D, que va a ser B sub Y igual a Q sub Y por N menos D. El momento M sub X, que va a ser Q sub Y por N al cuadrado dividido entre 2.
Y la tensión de corte por flexión, que va a ser en el numerador el esfuerzo de corte B sub Y dividido entre phi por B por D. Entonces, estos esfuerzos de corte, los dos, deben ser menores o iguales al permisible. Si no se cumple, quiere decir que hemos asumido mal el canto útil y habría que asumir otro mayor hasta que se cumpla. O igualar estas dos últimas ecuaciones, porque dice menor o igual, y hallar dos cantos útiles mínimos. Si optamos por eso, podríamos hallar el espesor mínimo de la fundación, que va a ser el canto útil mínimo de los tres que hemos hallado, el mayor, el representativo, más el recubrimiento, vamos a tener el espesor mínimo. Pero no podemos diseñar nuestra fundación con el espesor mínimo, es muy riesgoso. Es eso, ese dato solamente es para tener nosotros una referencia de cuál es el espesor antes de que se produzca una falla de corte. A este canto útil mínimo le podemos sumar unos 4 o 5 centímetros o más. Vamos a tener un canto útil de diseño, de construcción. Más el recubrimiento, vamos a tener un espesor de diseño. Luego la transferencia de esfuerzo lo hacemos tal como está en el anexo B. Y luego pasamos a hacer el cálculo del refuerzo de acero por flexión. Entonces, para el cálculo del refuerzo de acero por flexión, encontramos el acero A sub SY con la ecuación de hormigón armado en función del momento MX que hemos hallado, considerando un acero mínimo, dada por la cuantía 0.0018 por 4,200 sobre FY por B por H, o 0.0014 por B por H. Y para el A sub X, de igual forma, consideramos las dos cuantías y hallamos los dos refuerzos de acero. Estos dos refuerzos de acero en el corte podemos verlo. Este es el A sub SY, una pasilla, y el A sub SX, otra pasilla, en el lecho inferior de la fundación. Esos son los dos refuerzos de acero que tiene esta zapata. Y aquí observamos el detalle de armado de la misma. Voy a ampliar. Aquí está en una dirección y en la otra dirección. Ese es el detalle de armado para esta fundación. Observamos la pasilla en el lecho inferior de los dos refuerzos de acero, el refuerzo de la columna, sus bastoncillos que tienen que tener un empalme de 30 veces el diámetro con el refuerzo de la columna. Puede haber un rebaje de la fundación de 0.3 de H, siendo H el espesor de la fundación, hasta el 0.7 de H. Si va a haber doblez para adherencia, 4 veces el diámetro en las dos direcciones. En la otra dirección también observamos 4 veces el diámetro. Observamos aquí la presencia de galletas debajo del refuerzo de acero, unos pequeños cuadrados rectángulos, ¿ve? Que nos permiten mantener el recubrimiento R. Ahí está.
y una cama de lecho de hormigón pobre de 5 a 10 centímetros. Eso. Observamos en planta el refuerzo de acero. Fíjense que es una parrilla en las dos direcciones, en X y en Y. El pie del bastoncillo que va hacia la columna se puede extender en esta dirección hasta el extremo. Ese es, muchachos, el diseño de una zapata de medianería no conectada, que tienen que utilizar para el segundo proyecto. ¿Preguntas? El refuerzo, el diámetro de las barras de acero tienen un límite, es decir, puedo usar, digamos, FIDE 10 o el límite es FIDE No, 12. FIDE 12 es el límite. Para refuerzo estructural en fundaciones, el mínimo refuerzo de acero es FIDE 12. Y como máximo en las zapatas hasta FIDE 20, no más. Y aunque sea para muro perimetral, no Inge, sí o sí FIDE 12. Pues si no son fundaciones estructural, o sea, que resiste gran peso, puedes utilizar FIDE 10, pero para una fundación ya estructural es FIDE 12. Color azul es acero mínimo. No, puede ser acero mínimo o puedes calcular con el momento también. Con el momento que contrarresta este acero, que sería el momento MY. Y que una pregunta, ¿en todos los casos se coloca el gancho? ¿O, o, o no en ¿Cómo? todos? ¿En No todos te, los casos se coloca gancho, Inge? el gancho es obligatorio si no cumple adherencia. Ok, Pero si cumple adherencia, no es necesario colocar gancho. ya Inge, gracias. Pero por seguridad, aunque cumpla, el colocar el gancho da más adherencia, ¿no? Y no se gasta gran cantidad de acero porque es 4 veces el diámetro, es pequeñito. Entonces, yo les recomiendo por seguridad siempre utilizar gancho en la construcción de estas fundaciones. Ok, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Qué más, muchachos? Ingeniero, ese acero que está de color verde está traslapando a los bastoncillos que se ve ahí en el dibujo, Sí, como una L más o menos, ¿no? claro, el bastoncillo tiene esa forma, ¿no ve? De una L. Voy a ir a grabar estas 12. Hay gente que a veces no me quiere preguntar así en público. No sé por qué.
inbox me preguntan bastante, no sé qué será. Cualquier duda, pregunta, voy a estar en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, estamos quedando el proyecto para el día sábado, muchachos. Sí, ingeniero. Ya, hasta luego.